Buen día, estimados alumnos del taller de programación con Python. Les saluda Jocelyn Lévano y en nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Sesión 2, Funciones. En esta sesión se definirán las estructuras de decisión utilizando if y else, además de los bucles for y while. Asimismo, se explicará cómo poder crear nuestras propias funciones en Python. Los temas a desarrollarse en esta sesión son funciones sin parámetros, funciones con parámetros sin valor de salida, funciones con parámetros con un argumento de salida, funciones con múltiples argumentos de salida, sentencias condicionales o sentencias de decisión. Correspondiente a esta sentencia existen dos estructuras principalmente: la estructura if y la estructura if-else. Luego veremos funciones recursivas, bucles. Correspondiente a los bucles existen dos tipos de bucles, usando el bucle for y el bucle while. Funciones sin parámetros. Para ello se debe trabajar con la siguiente sintaxis: def, que permite definir una función, espacio, el nombre de la función, y seguido de ello colocamos abrir y cerrar paréntesis. Luego de ello colocamos dos puntos y esto da pie a iniciar la codificación de la función. Luego, cuando querramos llamar a la función, simplemente escribimos el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos crear una función que imprima hola, mi nombre es Python. Entonces vamos a crear la función usando la sintaxis def, espacio, el nombre de la función. Para este caso hemos escogido mi nombre. Luego de ello se abre y cierra paréntesis. Y por último, el dos puntos. Esta es la premisa. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar el código o las instrucciones. Como simplemente se quiere mostrar un texto, usamos print y colocamos el texto: hola, mi nombre es Python. Ya hemos creado la función. Ahora, si yo quiero llamar a la función, simplemente copio el nombre, mi nombre, abro y cierro paréntesis, tal y como se creó, y ejecutamos. Shift Enter y se muestra: hola, mi nombre es Python. Esta función podemos ejecutarla muchas veces. Por ejemplo, hola, mi nombre es Python. Nuevamente, función mi nombre, hola, mi nombre es Python. Funciones con parámetros sin valor de salida. Su sintaxis es de la siguiente manera: utilizamos def para definir la función, luego el nombre de la función, seguido de paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a ingresar todos nuestros parámetros. En este caso existen n parámetros. Seguido de ello vienen los dos puntos. Y en la siguiente línea se coloca el código de la función. Luego, cuando queramos llamar a la función, simplemente ingresamos nombre-función y luego ingresamos los parámetros. Pueden ser números, pueden ser vectores, matrices, etc. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Supongamos que se quiere crear la siguiente función: división entera x, y. Tomando en cuenta que queremos que la impresión sea el texto x, división entera con y es igual a un resultado, por ejemplo, z. Entonces, ¿qué debemos considerar? Que debemos concatenar este valor. Primero también debemos crear el valor de z, es decir, la división entera de x y y.
Algo que debemos considerar es que para mostrar un coma flotante se utiliza porcentaje.nf, donde n representa el número de decimales que se quiere mostrar. Por ejemplo, si yo coloco porcentaje.2f, me muestra 2 decimales. Si pongo porcentaje.4f, se muestra 4 decimales. Luego, con respecto a los números enteros, se imprimen utilizando porcentaje de. Entonces, cuando nosotros querramos mostrar x, lo debemos utilizar como coma flotante, al igual que y. Pero al dividir x división entera con y, el resultado es z. Z sí debe ser un número entero. Ahora, vamos a crear la función def división entera. No se le está asignando la tilde, ya que una función no puede tener un nombre con tildes. Ahora, definición de la función división entera. Abrimos, cerramos paréntesis, colocamos x, y 2 puntos. Queremos mostrar la impresión, utilizamos print. Cuando queremos imprimir el valor de x, utilizamos porcentaje. Supongamos que queremos mostrar 2 decimales, porcentaje.2f, doble slash, seguido de y, pero y también es un flotante, porcentaje.2f, igual a un valor z, pero este z debe ser entero, entonces colocamos porcentaje de. Pero ¿qué pasaría si nosotros imprimimos tal y como está? Si imprimimos tal y como está, no me va a reconocer quién es x, quién es y y quién es z. Entonces, colocamos un espacio, colocamos el símbolo de porcentaje, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí dentro vamos a colocar el orden de los datos. El primero es un coma flotante correspondiente al valor de x, coma, el segundo un coma flotante correspondiente al valor de y el siguiente un número entero correspondiente al valor de z, pero z no ha sido calculado, entonces vamos a calcularlo, x doble slash y. Almacenamos la función. Ahora llamamos a la función división entera y dentro colocamos 50,2.5. Como podemos ver, 50 es un número entero, pero también puede reconocerlo como un número flotante de 2 decimales. Veamos. Se muestra 50.00 doble slash 2.50. Es decir, la división entera de 50 entre 2.5 es igual a 20. De igual manera, ejecutamos con otro valor, 75.5,1. La división entera es 75. Nuevamente, un valor negativo, menos 8, y lo colocamos 2. Como podemos ver, ambos son números enteros, uno es negativo y el otro es positivo. Y se muestra de la siguiente manera, menos 8.00, división entera, 2.00, y el resultado es menos 4. Funciones con parámetros con un argumento de salida. Su sintaxis es de la siguiente manera: def, nombre de la función, entre paréntesis x1, x2 hasta xn, 2 puntos, codificación de la función y luego return y, donde y es un valor encontrado o calculado dentro del código de la función. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que se quiere ingresar o crear la función sumar 3 números que permite ingresar 3 valores numéricos. Por ejemplo, en este caso
2, 0.5 y pi. Y como resultado nos debe mostrar la suma de ellos, 2 más 0.5 más pi. Entonces definamos la función con def espacio sumar 3 números. Como argumento de entrada ingresamos x, y, z, luego el 2 puntos. Luego podemos crear una nueva variable de nombre, por ejemplo m, que realiza la suma de x más y más z. Ahora simplemente retornamos el valor de m. Ya hemos creado nuestra función. Ahora lo que debemos hacer es ingresar los valores. En lugar de x colocamos 2, en lugar de y colocamos 0.5 y en lugar de z colocamos pi. Pero debemos tomar en cuenta que pi pertenece o es un componente del módulo math. Para ello vamos a importarlo from math import pi. Ahora simplemente colocamos pi y nos debe mostrar el resultado. Entonces la suma de 2 más 0.5 más pi aproximadamente es 5.64. Funciones con múltiples argumentos de salida. Su sintaxis es de la siguiente manera: def espacio nombre de la función paréntesis x1, x2, x3 hasta xn, es decir, existen n argumentos de entrada. Luego colocamos el 2 puntos y en la siguiente fila colocamos la codificación de la función. Luego de ello vamos a retornar el valor de y y z, donde y y z deben haber sido creados dentro de la codificación de la función. Ahora veamos el siguiente ejercicio en Python. Supongamos que se quiere crear la función círculo y como argumento de entrada se desea ingresar el radio de un círculo. Como argumento de salida se desea mostrar el área y la longitud de circunferencia tomando en cuenta el radio ingresado. Ahora creamos la función, definición, nombre de la función, círculo. Argumento de entrada, r o radio. 2 puntos. Y para crear el área, como bien sabemos, es pi por radio al cuadrado. Pero pi debemos importarlo. Entonces, from math import pi. Ahora creamos la variable área igual a pi por el radio, es decir, r al cuadrado. Luego creamos el siguiente argumento de salida, que es longitud. Como bien sabemos, la fórmula de la longitud de circunferencia es 2pi por r, es decir, 2 por pi por el radio r. Ahora simplemente lo que debemos hacer es retornar el valor de área y el valor de longitud, es decir, return área, longitud. Ya hemos creado la función círculo. Ahora lo que debemos hacer es ingresar como argumento de entrada el radio. Por ejemplo, radio igual a 5. El resultado se muestra de esta manera, donde el primer elemento corresponde al área y el segundo a la longitud. Aunque también podemos ingresarlo de esta manera: a, L igual a círculo entre paréntesis 5. Almacenamos, ahora mostramos el valor de a y se tiene el primer elemento, el valor de L, el segundo elemento. Es decir, existen dos maneras de crear los valores para el área y la longitud. Podemos asignarlo de manera directa o simplemente utilizando círculo entre paréntesis el radio. Sentencias condicionales. Las sentencias condicionales se muestran de dos formas o estructuras: la estructura if y la estructura if-else. La sintaxis o estructura if se muestra de la siguiente manera:
if, es decir, si se cumple la condición, dos puntos, se ejecuta una línea de comandos. Por ejemplo, veamos el diagrama de flujo. Si se cumple una condición, se realiza la ejecución de algunos comandos. Luego finaliza la estructura. Caso contrario, no realiza ningún procedimiento. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Supongamos que se quiere crear una función llamada mayor que reciba dos argumentos de entrada y que devuelva el valor de x siempre y cuando x sea mayor que y. De mayor x, y, si x es mayor que y, que me devuelva el valor de x. Usamos la función e ingresamos valores, por ejemplo, 10 y luego 5. Como puede verse, se devuelve el valor de x, es decir, 10, ya que 10 es mayor que 5. Pero ¿qué pasaría si nosotros colocamos al caso contrario, es decir, 5 y 10? Como puede verse, no se realiza ningún procedimiento, y esto es porque se está devolviendo el valor de x cuando se cumple la condición. Y si no se cumple la condición, no se realiza ningún procedimiento, ya que no se han ingresado instrucciones para ese caso. Entonces, para ello vamos a trabajar con las estructuras if-else. Estructura if-else. Su sintaxis es de la siguiente manera: si o if, espacio, condición, dos puntos. En la siguiente línea colocamos una línea de comandos. Luego se coloca else, dos puntos, otra línea de comandos. Veamos el diagrama de flujo. Si una condición se cumple, se ejecuta comandos 1 o líneas de comandos 1. Y en el caso de que esto sea falso, se ejecuta otra línea de comandos. Luego, en ambos casos, finaliza. Veamos el siguiente ejemplo. Anteriormente habíamos creado la función llamada mayor que imprimía el valor de x cuando x es mayor que y. Pero, ¿qué pasaría si x es menor que y? Como hemos visto, cuando se ingresó un x menor que y, entonces se mostró una ejecución vacía, ya que no existía codificación para el caso contrario. Entonces vamos a modificar la función de la siguiente manera. Si x es mayor que y, imprimimos x. Caso contrario, es decir, else, dos puntos, que retorne el valor de y. Ejecutamos nuevamente, se muestra el valor de x para x mayor que y. Ahora veamos el caso contrario, 5 y 10. El mayor es 10, es decir, el valor de y. Pero, ¿qué pasaría si imprimimos o ejecutamos x igual a 5 y y igual a 5? Se muestra el valor 5, pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque 5 no es mayor que 5. 5 es igual a 5. Entonces, en este caso, se muestra x igual a y. En otras palabras, si x es mayor que y, se ejecuta x. En el caso contrario, está incluido que x sea igual que y que x sea menor que y. Entonces debemos descomponer el caso contrario. En el caso contrario, vamos a ejecutar si x es igual a y, que imprima print ambos valores son iguales. Y en el caso contrario, es decir, el único caso existente es que x sea menor que y o que y sea mayor que x. En este caso, si imprimimos el valor de y.
Ejecutamos. Se muestra el valor de 10. Se muestra también el valor de 10. Y en el caso de que ambos son iguales, se muestra el mensaje ambos valores son iguales. Es decir, X es igual a Y, 5 es igual a 5. Recursividad. Las funciones recursivas son aquellas funciones que se llaman a sí mismas. Por ejemplo, si tenemos una función llamada sumatoria, entonces dentro de la línea de código de sumatoria debe estar incluida el llamado a la función sumatoria. Por ejemplo, se pide sumar los 10 primeros números naturales. Entonces, como bien sabemos, por fórmula, es una sumatoria de n números naturales, es n por n más 1 entre 2. Entonces, si n es igual a 10, sería 10 por 10 más 1, es decir, 11 dividido entre 2, y el resultado es 55. De manera recursiva se podría decir que la sumatoria de los 10 primeros números naturales es igual a 10 más la sumatoria de los 9 primeros números naturales. Además, la sumatoria de los 9 primeros números naturales es igual a 9 más la sumatoria de los 8 primeros números naturales, y así sucesivamente. En el caso de sumatoria del primer número natural es igual a 1 más sumatoria de 0, pero la sumatoria de 0 debemos inicializarla siempre, ya que al codificar en Python vamos a tener un problema, ya que no existe la sumatoria de 0. Ahora, veamos en Python la codificación de esta función llamada sumatoria. Como anteriormente habíamos mencionado, la sumatoria de los 10 primeros números naturales es igual a 10 más la sumatoria de 9, es decir, la sumatoria de los 9 primeros números naturales. De igual manera para los otros números. De forma general, la sumatoria de n, es decir, la sumatoria de los n primeros números naturales es igual a n más la sumatoria de los n-1 números naturales, tomando en cuenta que n debe ser mayor o igual que 0. Para el caso de n igual a 1, tendríamos sumatoria del primer número natural, sería igual a 1 más la sumatoria de 1 menos 1, es decir, 0. Pero al reemplazar sumatoria de 0 igual a 0 más sumatoria de 0 menos 1, esto ya no tendría sentido. Entonces lo que debemos hacer es declarar el valor para sumatoria de 0, cuando n es igual a 0. Entonces definimos la función sumatoria, ingresamos el valor de n. Si n es distinto de 0, que realice la sumatoria de la forma n más sumatoria de n-1. Si n es diferente de 0, que retorne el valor de n más sumatoria de n-1. Caso contrario, es decir, cuando n es igual a 0, que devuelva el valor 0. Ahora ejecutamos. Sumatoria de los 10 primeros números naturales, el resultado es 55. Sumatoria de los 5 primeros números naturales, el resultado es 15. Y para el caso de n igual a 0, es 0. Bucles for. Existen dos tipos de bucles, los bucles for y los bucles while. Con respecto a for, su sintaxis es de la siguiente manera. For, el iterador, y in, espacio range, entre paréntesis a, b más 1, donde i itera desde a hasta b. Por ejemplo, si quiero que i me itere desde 1 hasta 5, coloco for i in range, entre paréntesis, 1,
6. Es decir, en el segundo argumento se ingresa 1 más el último. Luego colocamos los 2 puntos y en la siguiente línea colocamos las instrucciones. Veamos el siguiente ejemplo de bucles for. Supongamos que queremos realizar crear una función llamada sumatoria 2 que me permita realizar la suma de los n primeros números naturales, pero utilizando bucles, el bucle for. Entonces, para ello lo que debemos considerar primero es que debemos crear un valor inicial. Entonces, suma siempre debe empezar con igual a 0. ¿Por qué? Porque este valor vamos a actualizarlo. Si suma es igual a suma más 1, el valor es suma igual a 1. Luego, si actualizamos nuevamente, suma es igual a suma más 2, el resultado nos da. Anteriormente era suma igual a 1, es decir, sería 1 más 2 igual a 3. Continuamos. Siguiente iteración, suma igual a suma más 3 igual a suma, pero suma vale 3, más 3 igual a 6. Continuamos, suma igual a suma más 4. El resultado nos da 6 más 4. ¿Cuántas iteraciones estamos realizando? Cuando i es igual a 1, cuando i es igual a 2, cuando i es igual a 3, cuando i es igual a 4. Podemos realizar una nueva sumatoria. Suma igual a suma más 5 tiene 15. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la sumatoria de los 5, estamos trabajando con el iterador, la sumatoria de los 5 primeros números naturales es 15. Entonces, bajo esta lógica, vamos a tomar en cuenta que suma es igual a suma más i, donde i va desde 1 hasta el valor final n. Entonces, con esta lógica ya podemos realizar nuestro bucle. Primero definimos nuestra función sumatoria 2. Inicializamos el valor 0, ya que supongamos que no hemos creado suma igual a 0, entonces si nosotros ejecutamos esto, suma es igual a suma más 1, pero suma como no existe, va a mostrarme un mensaje de error. Es por ello que por conveniencia en sumatoria se utiliza igual a 0. Pero supongamos que queremos realizar productos seguidos, ya no tendríamos que trabajar con 0, sino con 1. ¿Esto por qué? Porque en la sumatoria, en el elemento neutro, se toma en cuenta el 0. En el producto, el 1. Entonces, declaramos suma igual a 0 y usamos el bucle for. El iterador i, colocamos in, vamos a evaluar i en range. Nuestro iterador va desde 1 hasta n, entonces en range vamos a colocar 1, n más 1. Siempre debemos colocar un número más al último valor de i. Luego colocamos los 2 puntos y actualizamos el valor. Suma igual a suma más. Por último vamos a retornar el valor de la suma. Y ahora sí podemos ejecutar. Como podemos ver, la sumatoria de los 10 primeros números es 55.
Repetimos el procedimiento. Para los ejemplos anteriores, la sumatoria para los 5 primeros números naturales. El resultado es correcto. Y por último, para sumatoria 2 de 0, como bien sabemos es 0, ya que no entra el bucle y por conveniencia se declara suma igual a 0. Por lo tanto, para resumir, i va desde 1 hasta n. Esto, si queremos, lo podemos imprimir. Print, imprimimos el valor de i. Ejecutamos. Y como puede verse, la impresión va desde i igual a 1 hasta el valor n. Aunque no solo podemos imprimir el iterador, también podemos imprimir la suma. Por ejemplo, cuando i es igual a 1, la suma se realiza 1. Cuando i es igual a 2, la suma es 3, ya que se está sumando 1 con 2, 3. Cuando i es igual a 3, se suma 3 con 3, 6. Luego, 6 más 4 nos da 10. 10 más 5 nos da 15. 15 más 6 nos da 21. 21 más 7, 28. 28 más 8, 36. 36 más 9, 45. 45 más 10 nos da 55. Bucle while. Su sintaxis es de la siguiente manera. While, espacio, una condicional, 2 puntos, y en la siguiente línea colocamos las instrucciones, donde el significado de esto es que mientras que esta condicional se cumpla, se va a ejecutar las instrucciones. Es decir, cuando la condicional no se cumpla, va a finalizar el bucle. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Supongamos que queremos resolver el ejercicio anterior, pero ya no utilizando el bucle for ni funciones recursivas. Vamos a utilizar el bucle while. Entonces, para ello primero debemos definir nuestra función sumatoria 3. Luego, debemos crear o usar una condición de tal modo que se ejecute desde un iterador i de 1 hasta n. Lo que podemos hacer es, primero, inicializar i igual a 1 y luego, mientras o while, mientras i sea menor o igual que n, se ejecuta un procedimiento, es decir, la suma iterada de todos los i. Entonces, primero debemos inicializar suma igual a 0, crear el iterador igual a 1, ya que está empezando en 1. Y ahora sí podemos utilizar el bucle while. Mientras i sea menor o igual que n, que realiza la sumatoria suma igual a suma más i. O podemos usar más igual i. Luego, ¿qué pasaría si lo dejamos tal y como está? Entonces, supongamos que n es igual a 10. Si i es igual a 1, entonces mientras 1 es menor o igual que 10, suma será suma más i. Pero esto nunca va a finalizar, o el bucle nunca se va a cerrar, ya que el valor de i siempre va a ser 1. Entonces, debemos aumentar el valor de i de 1 en 1, ya que todos los i van aumentando de 1 en 1. Por ejemplo, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y así sucesivamente. Entonces el valor de i debe actualizarse de 1 en 1, de tal modo que en algún momento va a llegar a ser i igual a 10. Entonces 10 es menor o igual que 10 y se actualiza el valor. Entonces i sería igual a 11. Como 11 no es menor o igual que 10, entonces va a cerrarse el bucle, no va a realizarse ningún procedimiento y va a finalizar.
Ahora, por último, lo que debemos hacer es devolver el valor suma con return. Ejecutamos nuestra función. Para n igual a 10, como podemos ver es el mismo valor. Sumatoria 3. Para 5 se obtiene el valor 15. Y para el valor 0, suma es igual a 0, ya que nunca se ejecutó, pero el valor inicial es 0. Con este último punto hemos culminado la sesión número 2. A tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Debe obtener una nota probatoria en su tarea para poder pasar a la siguiente sesión. Puede hacer uso del foro para compartir tips, experiencias y consultas acerca del curso. Ejemplo 1 de la sesión 2. Estructura if-else. En el presente ejemplo se explicará cómo crear funciones usando la estructura if-else. Se pide crear la función llamada licencia de conducir o licencia-conducir. Como argumento de entrada se va a recibir la edad, la cual deberá mostrar un mensaje según la edad de la persona. Si una persona tiene menos de 16 años, no podrá tener licencia de conducir. Si tiene entre 16 y 18 años, podrá obtener un permiso provisional. Si tiene menos de 70 años, podrá obtener una licencia estándar, mientras si tiene 70 años a más, requerirá de una licencia especial. Aquí tenemos algunas ejecuciones, por ejemplo, para edad igual a 10 no podrá tener licencia de conducir. Para edad igual a 20 puede obtener una licencia estándar. Y para edad igual a 75 requiere de una licencia especial. Vayamos a Python para resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las edades y los mensajes. Si tiene menos de 16 no podrá tener licencia de conducir. Entonces debemos trabajar primero con esto. Primero definimos la función licencia-conducir. Recibimos como argumento de entrada la variable edad. Ahora, si edad es menor a 16, no podrá tener licencia de conducir. Entonces, si edad es menor a 16, que devuelve el mensaje, no podrá tener licencia de conducir. El caso contrario, bueno, en el caso contrario está la edad mayor o igual a 16, pero este caso está subdividido en 3. El primer caso es cuando tiene entre 16 y 18. Entonces vamos a hacer un caso particular. Si edad es menor a 18, ya que estamos considerando que es mayor a 16, mayor o igual a 16 y menor a 18, entonces que imprima puede obtener un permiso provisional para conducir. Y el caso contrario es cuando la edad es mayor o igual a 18. Pero entre los mayores o iguales a 18 se encuentran los menores a 70 y los mayores a 70. Entonces debemos nuevamente subdividir los menores de 70 que debe tener un mensaje, puede obtener una licencia estándar. Y el otro caso es cuando edad es mayor o igual a 70. Pero no es necesario especificar ya que no existe otro caso más. Return
requerirá una licencia especial. Ahora visualizamos que la sintaxis es correcta, ya que muchas veces se comete el error de no colocar el dos puntos luego de, por ejemplo, de definición, luego de if o luego de else. Al parecer no hay ningún error y ahora procedemos a ejecutar con Shift Enter. Ingresamos una variable edad igual a 10, por ejemplo. No podrá tener una licencia de conducir. Nuevamente, para edad igual a 17, puede obtener un permiso provisional para conducir. Para edad igual a 35, puede obtener una licencia estándar. Para edad mayor a 70, por ejemplo 80, requerirá de una licencia especial. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 1. Buen día, estimados alumnos del taller de programación con Python. Les saluda Jocelyn Lévano y en nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Sesión 2. Funciones. En esta sesión se definirán las estructuras de decisión utilizando if y else, además de los bucles for y while. Asimismo, se explicará cómo poder crear nuestras propias funciones en Python. Los temas a desarrollarse en esta sesión son funciones sin parámetros, funciones con parámetros sin valor de salida, funciones con parámetros con un argumento de salida, funciones con múltiples argumentos de salida, sentencias condicionales o sentencias de decisión. Correspondiente a esta sentencia existen dos estructuras principalmente: la estructura if y la estructura if-else. Luego veremos funciones recursivas, bucles. Correspondiente a los bucles existen dos tipos de bucles, usando el bucle for y el bucle while. Funciones sin parámetros. Para ello se debe trabajar con la siguiente sintaxis: def, que permite definir una función, espacio, el nombre de la función, y seguido de ello colocamos abrir y cerrar paréntesis. Luego de ello colocamos dos puntos y esto da pie a iniciar la codificación de la función. Luego, cuando querramos llamar a la función, simplemente escribimos el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos crear una función que imprima hola, mi nombre es Python. Entonces vamos a crear la función usando la sintaxis def espacio el nombre de la función. Para este caso hemos escogido mi nombre. Luego de ello se abre y cierra paréntesis y por último el dos puntos. Esta es la premisa. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar el código o las instrucciones. Como simplemente se quiere mostrar un texto, usamos print y colocamos el texto: hola, mi nombre es Python. Ya hemos creado la función. Ahora, si yo quiero llamar a la función, simplemente copio el nombre, mi nombre, abro y cierro paréntesis, tal y como se creó, y ejecutamos Shift Enter y se muestra hola, mi nombre es Python. Esta función podemos ejecutarla muchas veces. Por ejemplo, hola, mi nombre es Python. Nuevamente, función mi nombre, hola, mi nombre es Python. Funciones con parámetros sin valor de salida. Su sintaxis es de la siguiente manera: utilizamos def para definir la función, luego el nombre de la función,
seguido de paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a ingresar todos nuestros parámetros. En este caso existen n parámetros. Seguido de ello vienen los dos puntos, y en la siguiente línea se coloca el código de la función. Luego, cuando queramos llamar a la función, simplemente ingresamos nombre-función y luego ingresamos los parámetros. Pueden ser números, pueden ser vectores, matrices, etc. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Supongamos que se quiere crear la siguiente función: división entera x, y. Tomando en cuenta que queremos que la impresión sea el texto x, división entera con y es igual a un resultado, por ejemplo, z. Entonces, ¿qué debemos considerar? Que debemos concatenar este valor. Primero también debemos crear el valor de z, es decir, la división entera de x y y. Algo que debemos considerar es que para mostrar un coma flotante se utiliza porcentaje.nf, donde n representa el número de decimales que se quiere mostrar. Por ejemplo, si yo coloco porcentaje.2f, me muestra 2 decimales. Si pongo porcentaje.4f, se muestra 4 decimales. Luego, con respecto a los números enteros, se imprimen utilizando porcentaje de. Entonces, cuando nosotros querramos mostrar x, lo debemos utilizar como coma flotante, al igual que y. Pero al dividir x, división entera con y, el resultado es z. Z sí debe ser un número entero. Ahora, vamos a crear la función de división entera. No se le está asignando la tilde, ya que una función no puede tener un nombre con tildes. Ahora, definición de la función división entera. Abrimos, cerramos paréntesis, colocamos x, y dos puntos. Queremos mostrar la impresión, utilizamos print. Cuando queremos imprimir el valor de x, utilizamos porcentaje. Supongamos que queremos mostrar 2 decimales, porcentaje.2f, doble slash, seguido de y, pero y también es un flotante, porcentaje.2f, igual a un valor z, pero este z debe ser entero, entonces colocamos porcentaje de. Pero ¿qué pasaría si nosotros imprimimos tal y como está? Si imprimimos tal y como está, no me va a reconocer quién es x, quién es y y quién es z. Entonces, colocamos un espacio, colocamos el símbolo de porcentaje, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí dentro vamos a colocar el orden de los datos. El primero es un coma flotante correspondiente al valor de x, coma, el segundo un coma flotante correspondiente al valor de y el siguiente un número entero correspondiente al valor de z, pero z no ha sido calculado, entonces vamos a calcularlo. X doble slash y. Almacenamos la función. Ahora llamamos a la función división entera y dentro colocamos 50,2.5. Como podemos ver, 50 es un número entero, pero también puede reconocerlo como un número flotante de 2 decimales. Veamos. Se muestra 50.00 doble slash 2.50. Es decir, la división entera de 50 entre 2.5 es igual a 20.
De igual manera, ejecutamos con otro valor, 75.5,1. La división entera es 75. Nuevamente, un valor negativo, menos 8, y lo colocamos 2. Como podemos ver, ambos son números enteros, uno es negativo y el otro es positivo. Y se muestra de la siguiente manera, menos 8.00, división entera, 2.00, y el resultado es menos 4. Funciones con parámetros con un argumento de salida. Su sintaxis es de la siguiente manera: def, nombre de la función, entre paréntesis x1, x2 hasta xn, dos puntos, codificación de la función y luego return y, donde y es un valor encontrado o calculado dentro del código de la función. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que se quiere ingresar o crear la función sumar tres números que permite ingresar tres valores numéricos, por ejemplo, en este caso 2, 0.5 y pi. Y como resultado nos debe mostrar la suma de ellos, 2 más 0.5 más pi. Entonces definamos la función con def espacio sumar tres números. Como argumento de entrada ingresamos x, y, z, luego el dos puntos. Luego podemos crear una nueva variable de nombre, por ejemplo m, que realiza la suma de x más y más z. Ahora simplemente retornamos el valor de m. Ya hemos creado nuestra función. Ahora lo que debemos hacer es ingresar los valores. En lugar de x colocamos 2, en lugar de y colocamos 0.5 y en lugar de z colocamos pi. Pero debemos tomar en cuenta que pi pertenece o es un componente del módulo math. Para ello vamos a importarlo from math import pi. Ahora simplemente colocamos pi y nos debe mostrar el resultado. Entonces la suma de 2 más 0.5 más pi aproximadamente es 5.64. Funciones con múltiples argumentos de salida. Su sintaxis es de la siguiente manera: def espacio nombre de la función paréntesis x1, x2, x3 hasta xn, es decir, existen n argumentos de entrada. Luego colocamos el dos puntos y en la siguiente fila colocamos la codificación de la función. Luego de ello vamos a retornar el valor de y y z, donde y y z deben haber sido creados dentro de la codificación de la función. Ahora veamos el siguiente ejercicio en Python. Supongamos que se quiere crear la función círculo y como argumento de entrada se desea ingresar el radio de un círculo. Como argumento de salida se desea mostrar el área y la longitud de circunferencia tomando en cuenta el radio ingresado. Ahora creamos la función, definición, nombre de la función, círculo. Argumento de entrada r o radio. Dos puntos. Y para crear el área, como bien sabemos, es pi por radio al cuadrado. Pero pi debemos importarlo. Entonces, from math import pi. Ahora creamos la variable área igual a pi por el radio, es decir, r al cuadrado. Luego creamos el siguiente argumento de salida, que es longitud. Como bien sabemos, la fórmula de la longitud de circunferencia es 2pi por r, es decir, 2 por pi por el radio r. Ahora simplemente lo que debemos hacer es retornar el valor de área y el valor de longitud, es decir,
return área, longitud. Ya hemos creado la función círculo. Ahora lo que debemos hacer es ingresar como argumento de entrada el radio. Por ejemplo, radio igual a 5. El resultado se muestra de esta manera, donde el primer elemento corresponde al área y el segundo a la longitud. Aunque también podemos ingresarlo de esta manera: a, L igual a círculo entre paréntesis 5. Almacenamos, ahora mostramos el valor de A y se tiene el primer elemento, el valor de L, el segundo elemento. Es decir, existen dos maneras de crear los valores para el área y la longitud. Podemos asignarlo de manera directa o simplemente utilizando círculo entre paréntesis el radio. Sentencias condicionales. Las sentencias condicionales se muestran de dos formas o estructuras: la estructura if y la estructura if-else. La sintaxis o estructura if se muestra de la siguiente manera: if, es decir, si se cumple la condición, se ejecuta una línea de comandos. Por ejemplo, veamos el diagrama de flujo. Si se cumple una condición, se realiza la ejecución de algunos comandos, luego finaliza la estructura. Caso contrario, no realiza ningún procedimiento. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Supongamos que se quiere crear una función llamada mayor que reciba dos argumentos de entrada y que devuelva el valor de x siempre y cuando x sea mayor que y. De mayor x, y, si x es mayor que y, que me devuelva el valor de x. Usamos la función e ingresamos valores, por ejemplo 10 y luego 5. Como puede verse, se devuelve el valor de x, es decir 10, ya que 10 es mayor que 5. Pero ¿qué pasaría si nosotros colocamos al caso contrario, es decir 5 y 10? Como puede verse, no se realiza ningún procedimiento, y esto es porque se está devolviendo el valor de x cuando se cumple la condición, y si no se cumple la condición, no se realiza ningún procedimiento, ya que no se ha ingresado instrucciones para ese caso. Entonces, para ello vamos a trabajar con las estructuras if-else. Estructura if-else. Su sintaxis es de la siguiente manera: si o if, espacio, condición, en la siguiente línea colocamos una línea de comandos, luego se coloca else, otra línea de comandos. Veamos el diagrama de flujo. Si una condición se cumple, se ejecuta comandos 1 o líneas de comandos 1. Y en el caso de que esto sea falso, se ejecuta otra línea de comandos. Luego, en ambos casos, finaliza. Veamos el siguiente ejemplo. Anteriormente habíamos creado la función llamada mayor que imprimía el valor de x cuando x era mayor que y. Pero, ¿qué pasaría si x es menor que y? Como hemos visto, cuando se ingresó un x menor que y, entonces se mostró una ejecución vacía, ya que no existía codificación para el caso contrario. Entonces vamos a modificar la función de la siguiente manera: si x es mayor que y, imprimimos x. Caso contrario, es decir, else, que retorne el valor de y. Ejecutamos nuevamente, se muestra el valor de x para x mayor que y. Ahora veamos el caso contrario, 5 y 10. El mayor es 10, es decir, el valor de y. Pero, ¿qué pasaría si imprimimos o ejecutamos x igual a 5 y y igual a 5? Se muestra el valor 5, pero esto no es correcto. ¿Por qué?
porque 5 no es mayor que 5. 5 es igual a 5. Entonces, en este caso, se muestra x igual a y. En otras palabras, si x es mayor que y, se ejecuta x. En el caso contrario, está incluido que x sea igual que y que x sea menor que y. Entonces debemos descomponer el caso contrario. En el caso contrario, vamos a ejecutar. Si x es igual a y, que imprima print ambos valores son iguales. Y en el caso contrario, es decir, el único caso existente es que x sea menor que y o que y sea mayor que x. En este caso, si imprimimos el valor de y, ejecutamos, se muestra el valor de 10, se muestra también el valor de 10 y en el caso de que ambos son iguales, se muestra el mensaje ambos valores son iguales, es decir, x es igual a y, 5 es igual a 5. Recursividad. Las funciones recursivas son aquellas funciones que se llaman a sí mismas. Por ejemplo, si tenemos una función llamada sumatoria, entonces dentro de la línea de código de sumatoria debe estar incluida el llamado a la función sumatoria. Por ejemplo, se pide sumar los 10 primeros números naturales. Entonces, como bien sabemos, por fórmula, es una sumatoria de n números naturales, es n por n más 1 entre 2. Entonces, si n es igual a 10, sería 10 por 10 más 1, es decir, 11 dividido entre 2, y el resultado es 55. De manera recursiva se podría decir que la sumatoria de los 10 primeros números naturales es igual a 10 más la sumatoria de los 9 primeros números naturales. Además, la sumatoria de los 9 primeros números naturales es igual a 9 más la sumatoria de los 8 primeros números naturales, y así sucesivamente. En el caso de sumatoria del primer número natural es igual a 1 más sumatoria de 0, pero la sumatoria de 0 debemos inicializarla siempre, ya que al codificar en Python vamos a tener un problema, ya que no existe la sumatoria de 0. Ahora, veamos en Python la codificación de esta función llamada sumatoria. Como anteriormente habíamos mencionado, la sumatoria de los 10 primeros números naturales es igual a 10 más la sumatoria de 9, es decir, la sumatoria de los 9 primeros números naturales. De igual manera para los otros números. De forma general, la sumatoria de n, es decir, la sumatoria de los n primeros números naturales es igual a n más la sumatoria de los n-1 números naturales, tomando en cuenta que n debe ser mayor o igual que 0. Para el caso de n igual a 1, tendríamos sumatoria del primer número natural, sería igual a 1 más la sumatoria de 1 menos 1, es decir, 0. Pero al reemplazar sumatoria de 0 igual a 0 más sumatoria de 0 menos 1, esto ya no tendría sentido. Entonces lo que debemos hacer es declarar el valor para sumatoria de 0, cuando n es igual a 0. Entonces definimos la función sumatoria, ingresamos el valor de n. Si n es distinto de 0, que realice la sumatoria de la forma n más sumatoria de n-1. Si n es diferente de 0, que retorne el valor de n más sumatoria de n-1. Caso contrario,
Es decir, cuando n es igual a 0, que devuelva el valor 0. Ahora ejecutamos. Sumatoria de los 10 primeros números naturales, el resultado es 55. Sumatoria de los 5 primeros números naturales, el resultado es 15. Y para el caso de n igual a 0, es 0. Bucles for. Existen dos tipos de bucles, los bucles for y los bucles while. Con respecto a for, su sintaxis es de la siguiente manera. For, el iterador, y in, espacio range, entre paréntesis a, b más 1, donde i itera desde a hasta b. Por ejemplo, si quiero que i me itere desde 1 hasta 5, coloco for i in range, entre paréntesis, 1, 6. Es decir, en el segundo argumento se ingresa 1 más el último. Luego colocamos los dos puntos y en la siguiente línea colocamos las instrucciones. Veamos el siguiente ejemplo de bucles for. Supongamos que queremos realizar crear una función llamada sumatoria 2 que me permita realizar la suma de los n primeros números naturales, pero utilizando bucles, el bucle for. Entonces, para ello lo que debemos considerar primero es que debemos crear un valor inicial. Entonces, suma siempre debe empezar con igual a 0. ¿Por qué? Porque este valor vamos a actualizarlo. Si suma es igual a suma más 1, el valor es suma igual a 1. Luego, si actualizamos nuevamente, suma es igual a suma más 2, el resultado nos da. Anteriormente era suma igual a 1, es decir, sería 1 más 2 igual a 3. Continuamos. Siguiente iteración, suma igual a suma más 3 igual a suma, pero suma vale 3, más 3 igual a 6. Continuamos, suma igual a suma más 4. El resultado nos da 6 más 4. ¿Cuántas iteraciones estamos realizando? Cuando i es igual a 1, cuando i es igual a 2, cuando i es igual a 3, cuando i es igual a 4. Podemos realizar una nueva sumatoria. Suma igual a suma más 5 tiene 15. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la sumatoria de los 5, estamos trabajando con el iterador, la sumatoria de los 5 primeros números naturales es 15. Entonces, bajo esta lógica, vamos a tomar en cuenta que suma es igual a suma más i, donde i va desde 1 hasta el valor final n. Entonces, con esta lógica ya podemos realizar nuestro bucle. Primero definimos nuestra función sumatoria 2. Inicializamos el valor 0, ya que supongamos que no hemos creado suma igual a 0, entonces si nosotros ejecutamos esto, suma es igual a suma más 1, pero suma como no existe, va a mostrarme un mensaje de error. Es por ello que por conveniencia en sumatoria se utiliza igual a 0. Pero supongamos que queremos realizar productos seguidos, ya no tendríamos que trabajar con 0, sino con 1. ¿Esto por qué? Porque en la sumatoria, en el elemento neutro, se toma en cuenta el 0. En el producto
el 1. Entonces, declaramos suma igual a 0 y usamos el bucle for, el iterador i, colocamos in, vamos a evaluar i en range. Nuestro iterador va desde 1 hasta n, entonces en range vamos a colocar 1, n más 1. Siempre debemos colocar un número más al último valor de i. Luego colocamos los dos puntos y actualizamos el valor. Suma igual a suma más. Por último vamos a retornar el valor de la suma. Y ahora sí podemos ejecutar. Como podemos ver, la sumatoria de los 10 primeros números es 55. Repetimos el procedimiento. Para los ejemplos anteriores, la sumatoria para los 5 primeros números naturales. El resultado es correcto. Y por último, para sumatoria 2 de 0. Como bien sabemos es 0, ya que no entra el bucle y por conveniencia se declara suma igual a 0. Por lo tanto, para resumir, i va desde 1 hasta n. Esto si queremos lo podemos imprimir. Print, imprimimos el valor de i. Ejecutamos. Y como puede verse, la impresión va desde i igual a 1 hasta el valor n. Aunque no solo podemos imprimir el iterador, también podemos imprimir la suma. Por ejemplo, cuando i es igual a 1, la suma se realiza 1. Cuando i es igual a 2, la suma es 3, ya que se está sumando 1 con 2, 3. Cuando i es igual a 3, se suma 3 con 3, 6. Luego, 6 más 4 nos da 10. 10 más 5 nos da 15. 15 más 6 nos da 21. 21 más 7, 28. 28 más 8, 36. 36 más 9, 45. 45 más 10 nos da 55. Bucle while. Su sintaxis es de la siguiente manera. While, espacio, una condicional, dos puntos, y en la siguiente línea colocamos las instrucciones, donde el significado de esto es que mientras que esta condicional se cumpla, se va a ejecutar las instrucciones. Es decir, cuando la condicional no se cumpla, va a finalizar el bucle. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Supongamos que queremos resolver el ejercicio anterior, pero ya no utilizando el bucle for ni funciones recursivas. Vamos a utilizar el bucle while. Entonces, para ello primero debemos definir nuestra función sumatoria 3. Luego, debemos crear o usar una condición de tal modo que se ejecute desde un iterador i de 1 hasta n. Lo que podemos hacer es, primero, inicializar i igual a 1 y luego, mientras o while, mientras i sea menor o igual que n, se ejecuta un procedimiento, es decir, la suma iterada de todos los i. Entonces, primero debemos inicializar suma igual a 0, crear el iterador igual a 1, ya que está empezando en 1. Y ahora sí podemos utilizar el bucle while. Mientras i sea menor o igual que n, que realiza la sumatoria suma igual a suma más i. O podemos usar
más igual y. Luego, ¿qué pasaría si lo dejamos tal y como está? Entonces, supongamos que n es igual a 10. Si i es igual a 1, entonces mientras 1 es menor o igual que 10, suma será suma más i. Pero esto nunca va a finalizar, o el bucle nunca se va a cerrar, ya que el valor de i siempre va a ser 1. Entonces debemos aumentar el valor de i de 1 en 1, ya que todos los i van aumentando de 1 en 1. Por ejemplo, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y así sucesivamente. Entonces el valor de i debe actualizarse de 1 en 1, de tal modo que en algún momento va a llegar a ser i igual a 10. Entonces 10 es menor o igual que 10 y se actualiza el valor. Entonces i sería igual a 11. Como 11 no es menor o igual que 10, entonces va a cerrarse el bucle, no va a realizarse ningún procedimiento y va a finalizar. Ahora, por último, lo que debemos hacer es devolver el valor suma con return. Ejecutamos nuestra función. Para n igual a 10, como podemos ver es el mismo valor. Sumatoria 3. Para 5 se obtiene el valor 15. Y para el valor 0, suma es igual a 0, ya que nunca se ejecutó, pero el valor inicial es 0. Con este último punto hemos culminado la sesión número 2. A tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Debe obtener una nota probatoria en su tarea para poder pasar a la siguiente sesión. Puede hacer uso del foro para compartir tips, experiencias y consultas acerca del curso. Ejemplo 1 de la sesión 2. Estructura if-else. En el presente ejemplo se explicará cómo crear funciones usando la estructura if-else. Se pide crear la función llamada licencia de conducir o licencia-conducir. Como argumento de entrada se va a recibir la edad, la cual deberá mostrar un mensaje según la edad de la persona. Si una persona tiene menos de 16 años, no podrá tener licencia de conducir. Si tiene entre 16 y 18 años, podrá obtener un permiso provisional. Si tiene menos de 70 años, podrá obtener una licencia estándar, mientras si tiene 70 años a más, requerirá de una licencia especial. Aquí tenemos algunas ejecuciones, por ejemplo, para edad igual a 10 no podrá tener licencia de conducir. Para edad igual a 20 puede obtener una licencia estándar. Y para edad igual a 75 requiere de una licencia especial. Vayamos a Python para resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las edades y los mensajes. Si tiene menos de 16 no podrá tener licencia de conducir. Entonces debemos trabajar primero con esto. Primero definimos la función licencia-conducir. Recibimos como argumento de entrada la variable edad. Ahora, si edad es menor a 16, no podrá tener licencia de conducir. Entonces, si edad es menor a 16, que devuelve el mensaje, no podrá tener licencia de conducir. El caso contrario, bueno, en el caso contrario está la edad mayor o igual a 16, pero este caso está subdividido en 3. El primer caso es cuando tiene entre 16 y 18. Entonces vamos a hacer un caso particular. Si edad es menor a 18, ya que estamos considerando que es mayor a 16, mayor o igual a 16 y menor a 18, entonces
que imprima. Puede obtener un permiso provisional para conducir. Y el caso contrario es cuando la edad es mayor o igual a 18. Pero entre los mayores o iguales a 18 se encuentran los menores a 70 y los mayores a 70. Entonces debemos nuevamente subdividir los menores de 70 que debe tener un mensaje, puede obtener una licencia estándar. Y el otro caso es cuando edad es mayor o igual a 70. Pero no es necesario especificar ya que no existe otro caso más. Return requerirá una licencia especial. Ahora visualizamos que la sintaxis es correcta, ya que muchas veces se comete el error de no colocar el dos puntos luego de, por ejemplo, de definición, luego de if o luego de else. Al parecer no hay ningún error y ahora procedemos a ejecutar con Shift Enter. Ingresamos una variable edad igual a 10, por ejemplo. No podrá tener una licencia de conducir. Nuevamente, para edad igual a 17, puede obtener un permiso provisional para conducir. Para edad igual a 35, puede obtener una licencia estándar. Para edad mayor a 70, por ejemplo 80, requerirá de una licencia especial. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 1. Ejemplo 3 de la sesión 2, serie de potencias con for. En este ejemplo se calculará paso a paso una sumatoria usando el bucle for. Este ejercicio es muy interesante y muy utilizado para la programación en MATLAB, en R e incluso en Python. Se pide crear la función mi exponencial con los argumentos x, n, lo cual debe calcular el valor de la exponencial de x, es decir, el número de Euler elevado al valor de x usando la siguiente fórmula. E a la x es igual a 1 más x a la 1 entre factorial de 1 más x al cuadrado entre factorial de 2 más x al cubo entre factorial de 3 y así sucesivamente hasta x a la n, es decir, el segundo argumento de mi exponencial. Y esto dividido entre factorial de n. Entonces para ello n debe ser mayor o igual a 0. Para esto se debe utilizar el bucle for. Aquí tenemos alguna captura de pantalla de la ejecución para x igual a 2 y para el grado de n igual a 50. Veamos la resolución en Python. Para el ejemplo 3 se está considerando el desarrollo paso a paso, ya que muchas veces muchos estudiantes tienen problemas con respecto a la serie de potencia, las sumatorias, los productos iterativos y en general el uso de bucle for igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar nuestro x. X igual a 2, por ejemplo. Ahora, para n igual a 0, ya que n empieza desde 0. Si n es igual a 0, entonces nuestra función e a la x será x a la 0 entre factorial de 0. Entre factorial de 0. Pero para ello debemos haber importado la función factorial del módulo math.
Luego vamos a imprimir el valor de e. Y como puede verse, el primer sumando es 1, ya que todo número elevado a la 0 es 1 y el factorial de 0 es 1 y este resultado es 1 entre 1, 1. Entonces ya tenemos el primer sumando. Ahora, si n fuera igual a 1, entonces tendría que ser este valor, o sea, el valor anterior de e más este valor. Entonces sería e igual a e más x a la 1 entre factorial de 1. Imprimimos el valor y se obtiene 3, ya que 2 elevado a la 1 es 2, factorial de 1 es 1 y este resultado nos da 2. 1 más 2 se obtiene 3. Hasta aquí tenemos 3. Entonces, para n igual a 2, de igual manera será e igual a e más x elevado a la 2 o al cuadrado entre factorial de 2. Imprimimos y se obtuvo el resultado de 5, ya que 2 al cuadrado es 4 y factorial de 2 es 2. 4 entre 2 es 2, más el 3 anterior se obtiene 5. Entonces, de forma general, para un n igual a h, esto lo vamos a colocar como comentario, para un n igual a h, ¿qué vamos a realizar? Este procedimiento. También como comentario, ya que si no se va a mostrar un mensaje de error. Entonces, e sería igual a e más x elevado a la h entre factorial de h. Y se imprimiría con print. Entonces, lo que debemos hacer es primero crear nuestra función mi exponencial. Definimos la función mi exponencial. Ingresamos el argumento de entrada x y luego n. Luego debemos inicializar un valor. Ya que estamos realizando sumatorias, entonces el elemento neutro es el 0. Entonces, e igual a 0. Luego, usando el bucle for, tenemos for, el iterador i, que va desde 0, ya que estamos empezando con n igual a 0, hasta el segundo elemento, es decir, el valor n. Pero como range trabaja con un elemento más, ingresamos n más 1. Luego, utilizamos la fórmula general, e igual a e más x elevado a la h, pero en este caso nuestro iterador es i. Colocamos i entre factorial de h, pero en este caso nuestro iterador es i, colocamos factorial de i. Como último procedimiento vamos a devolver el valor actualizado de e. Uno de los errores comunes en programación es que se imprime dentro del bucle for. Siempre cuando quieren imprimir algo, deben tomar en cuenta si está dentro o está fuera del bucle. Por ejemplo, en este caso, se está retornando el valor de e luego de que ya ha sido iterado. Ahora sí, podemos ejecutar y llamamos a mi exponencial. Ingresamos el valor 2. Probamos nuestra función. Para n igual a 0, nuestro resultado es 1, es correcto. Nuevamente, para x igual a 2,
n igual a 1, el valor es 3, correcto también. De igual manera, para n igual a 2, se obtuvo 5. Para un número más grande, para n, es decir, para una potencia, para un polinomio de grado más grande, por ejemplo, de grado 5, se obtuvo 7.27 aproximadamente. Nuevamente, con un valor un poco más grande, se obtuvo 7.39 aproximadamente. Un valor aún más grande, como podemos ver, cuanto más grande es el valor de n, es decir, el grado del polinomio, más se acerca un número de otro. Podemos corroborar que se está aproximando utilizando la función exponencial, que es la función exp. Esta función pertenece al paquete math. Vamos a importarlo. From math import exp de nuestro valor x, pero x es 2. Como podemos ver, nuestra función para n igual a 20 es muy cercana a la exponencial de 2 utilizando la función exp. Podemos ingresar a un n mucho más grande, por ejemplo 50. Como podemos ver, nuestra función se aproxima aún más. Con este último punto hemos culminado el ejemplo número 3.